A principios de los años 90, un grupo de expedición subió al altiplano de la isla de Ámsterdam y vio algo que no debería haber estado ahí: un enorme hato de vacas. Miles de animales pastaban en la isla en medio del océano, a cientos de millas de las tierras habitadas más cercanas. Pero ¿de dónde salieron? ¿Y por qué al final las eliminaron por completo? Suscríbete al canal, va a estar interesante. Ámsterdam pertenece a las tierras australes y antárticas francesas. El área de la isla es de unos 55 kilómetros cuadrados. Es la cima de un volcán que se eleva casi hasta los 900 metros. La costa suele ser rocosa, los desembarcos son difíciles, el clima cambia de golpe. El clima aquí no es helado, pero sí agotador. Las temperaturas suelen mantenerse entre 5 y 15 grados, sopla un viento fuerte y casi siempre hay humedad. La nubosidad baja y la neblina cubren la meseta, y la lluvia puede caer durante días sin parar. Antes de la gente, aquí solo vivían aves y animales marinos. En las costas descansan elefantes marinos. Alrededor hay muchas focas. En el cielo, albatros y petreles. No había mamíferos terrestres, y por eso las plantas y los suelos se desarrollaron sin la presión de las pezuñas y del pastoreo constante. Los europeos notaron la isla en el siglo XVII cuando marineros neerlandeses buscaban referencias en un océano vacío. El nombre se quedó por el del barco Amsterdam, que fue el que la encontró. Durante mucho tiempo casi no llegaba nadie, sobre todo cazadores y pescadores, y la isla vivía según las reglas del viento y del oleaje. En 1892, Francia reclamó la isla de Ámsterdam y la vecina isla de Saint Paul. Después el territorio lo ligaron a Madagascar y luego formalizaron unas tierras australes y antárticas francesas separadas. En el siglo XIX, las rutas del sur se volvieron más activas. Los barcos balleneros y de caza de focas perseguían presas. Los mercantes iban a Australia y regresaban. Cualquier punto donde se pudiera conseguir agua y comida fresca se consideraba una suerte. Con ese panorama, la idea de hacer un lugar con una reserva de ganado sonaba lógica. La colonia francesa de Reunión era la isla poblada grande más cercana bajo control francés. De ahí venían personas y barcos que podían arriesgarse a desembarcar en la costa complicada de la isla. Un granjero de apellido Heurtan decidió intentar crear en Ámsterdam un asentamiento pequeño y una granja. El 18 de enero de 1871, el grupo de Heurtan desembarcó en Ámsterdam. Intentaron criar ovejas y ganado mayor, cultivar verduras, construir vivienda. A los 7 meses, quedó claro que las provisiones se acababan, el trabajo no avanzaba, y el 19 de agosto abandonaron la isla, dejando ahí a todos los animales. Así en la isla se quedaron 5 vacas. No era un experimento ni un proyecto científico, era simplemente ganado olvidado. En ese momento, nadie pensaba en genética, ecología o riesgos. El guión se veía simple, los animales o se morían o aguantaban hasta un siguiente desembarco casual. Los primeros años fueron decisivos. Las vacas encontraron praderas húmedas en las zonas bajas y se quedaron donde el pasto está disponible casi todo el año. En la isla no hay lobos ni grandes felinos, así que los adultos morían sobre todo por caídas en los acantilados y por agotamiento, no por depredadores. El aislamiento les ayudó. Muchas enfermedades del ganado simplemente no llegaron a Ámsterdam porque casi nadie visitaba el lugar. Si no tienes epidemias y si tienes alimento, la población crece incluso con un inicio pequeño. Por eso 5 animales pudieron generar un hato estable para continuar la reproducción. Con el tiempo desaparecieron las costumbres domésticas. El hato empezó a moverse más compacto y a buscar refugio del viento en hondonadas. Los becerros que se orientaban mejor en las laderas sobrevivían más. Así el comportamiento cambió no por adiestramiento, sino por selección simple. A inicios del siglo XX, los marineros ya reportaban que no veían vacas solitarias, sino grupos. Es una marca importante, significa que la reproducción llevaba décadas, pero no había conteos precisos. La isla seguía siendo un punto lejano sin observadores permanentes y sin control de dueño. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia se estableció en la isla por ciencia y por meteorología. En 1949 abrieron una base. Al principio la llamaron Campamento Hortán. Luego apareció la estación Martín de Viviers. Ahí por lo general trabajaban unas cuantas decenas de personas y por primera vez vieron el hato con regularidad. La estación recibió el nombre del jefe de la primera invernada. Pasó los meses fríos en la isla junto con varias decenas de colegas.
Para un lugar así es una hazaña. Todo depende del clima y del mar. Incluso hoy aquí viven unas 30 personas y cualquier emergencia se convierte en aislamiento. Con la base comenzó la rutina del registro. La gente caminaba rutas, anotaba grupos, huellas, lugares de pastoreo. Resultó que las vacas ocuparon una parte importante de las zonas bajas, y eran muchas. Según estimaciones, hacia finales de los 80, la población llegaba a unas 2.000 cabezas. 2.000 cabezas en una isla de unos 55 kilómetros cuadrados es una carga como la de un buen pastizal continental. El pasto no alcanzaba a recuperarse en las mismas áreas, y poco a poco aparecieron claros pisoteados. El golpe principal fue al suelo. En una isla volcánica la capa fértil es delgada. Las pezuñas rompen el césped, el agua se va por surcos y después de lluvias fuertes aparecen cárcavas. Donde ayer había pasto en una temporada puede quedar piedra y arcilla suelta. El segundo problema fueron los arbolitos de fílica. Es un árbol local que forma el único bosque de verdad en la isla. Las vacas se comían los brotes jóvenes y quebraban ramas. Los árboles viejos aún estaban en pie, pero casi no aparecía renovación, y eso significa que el bosque iba perdiendo el futuro. Junto con el bosque también se empobrecía la vida bajo él. Menos hojas, menos refugios, menos insectos. Para un ecosistema isleño, esas cadenas duelen porque hay pocos sitios de reserva. Los científicos cada vez registraban más que los cambios no eran puntuales, sino en toda la franja de alimentación. Hubo una tercera línea, el impacto en las aves. En Ámsterdam anidan grandes aves marinas y después describieron al albatros de Ámsterdam. Esta especie se reproduce solo en una isla y cualquier degradación de las laderas alrededor de los nidos aumenta el riesgo para una población rara. Cuando describieron por primera vez a la especie en 1983, se conocían apenas 5 parejas reproductoras. Los biólogos miraban la isla y entendían que cada pérdida de un sitio de anidación era un golpe que no se compensa con colonias vecinas. Las vacas no cazaban aves, pero cambiaban el entorno. Bajaban la altura del pasto, compactaban el suelo, aceleraban el escurrimiento del agua. El viento en las mesetas abiertas se vuelve más duro cuando desaparece el césped. Al final los nidos quedan más vulnerables, sobre todo en temporadas malas. Los informes científicos cada vez llamaban al hato el principal factor terrestre de degradación. Al mismo tiempo, las vacas tenían un papel práctico. La estación necesitaba comida, traer todo es caro y parte de la carne la obtenían ahí mismo. Cada año sacrificaban decenas de machos, pero la población aún así se mantenía. Para mediados de los 80, quedó claro que el sacrificio puntual no bastaba. Entonces tomaron la decisión de separar físicamente a las vacas de las zonas de recuperación. En 1987, colocaron a través de la isla una cerca eléctrica de unos 4 kilómetros. La cerca dividió la isla en el sur, donde querían restaurar la vegetación, y el norte, donde dejaron el hato. Ya tras unas cuantas temporadas del lado sur, se notó el regreso de la cobertura en las zonas peladas. Volvían musgos y pastos, y en los árboles de fílica aparecían brotes jóvenes. Pero en el lado norte surgió un efecto de hacinamiento. Las vacas se quedaron en menos superficie, la presión aumentó y la degradación continuó. Fue un momento clave. Mostró que sin reducir el número, la cerca solo traslada el problema y no lo resuelve. Por eso en 1988 hicieron una reducción grande. Al sur de la cerca eliminaron 1.050 animales. Después de eso, las vacas quedaron definitivamente limitadas al sector norte. Luego empezó una etapa larga de control. En el norte quedaban varios cientos y la estación seguía tomando carne, sacrificando alrededor de 50 machos al año. La cantidad bajaba, pero el daño ecológico en la zona del hato se mantenía. En paralelo siguieron las mediciones. Comparaban áreas a ambos lados de la cerca, la proporción de suelo desnudo, la velocidad de recolonización vegetal, la aparición de renuevo. Para la isla de Ámsterdam, esos contrastes son raros y los datos eran muy claros. Donde no hay vacas, la recuperación avanza. Donde sí hay, se frena. A inicios de los 2000, al tema se sumó la genética. La población venía de 5 vacas. Es un ejemplo raro del efecto fundador en un animal grande. Los científicos encontraban señales de aislamiento y discutían si no se había formado una línea especial. Pero eso influía cada vez menos en las decisiones de conservación. Para entonces la isla ya sufría no solo por las vacas. En Ámsterdam había ratas y gatos ferales, dañaban a las aves. También había plantas introducidas.
Pero eran las vacas las que destruían el suelo y evitaban que el bosque se recuperara. Por eso el tema se concentraba en ellas. En 2007 evaluaron la recuperación de las zonas del sur y obtuvieron una conclusión dura. Donde no hay pastoreo, las plantas regresan. Eso significa que si se quitan por completo las vacas, la isla puede recuperarse mucho más rápido. Después de eso, el rumbo a la eliminación total se volvió oficial. La decisión fue impopular entre parte de la gente que había trabajado en la isla años atrás. Consideraban al hato parte de la historia de la estación. Pero los argumentos de conservación pesaron más, porque la isla de Ámsterdam es valiosa por sus especies únicas y por la recuperación muy lenta de los suelos. En 2008 empezó la etapa final, el sacrificio total de las vacas restantes en el sector norte. El trabajo se alargó por la logística y el clima. A la isla es difícil llegar, el abastecimiento es raro. Aún así, el programa se llevó hasta el final. En 2010 ya no quedaban vacas en Ámsterdam. Así terminó una historia que duró casi 140 años. Todo empezó como un intento privado de asentamiento y terminó como una operación ecológica en un territorio remoto bajo control estricto del Estado. Después de eliminar el hato, los científicos reforzaron el monitoreo. Les interesaban tres cosas: la velocidad con que se cubren las laderas desnudas, la recuperación del bosque y el estado de las aves. En la isla, cada centímetro de suelo importa. Por eso incluso una mejora pequeña la registraban año con año. El albatros de Ámsterdam se volvió un símbolo de vulnerabilidad. Su zona de anidación es muy pequeña y la población la cuentan sin parar desde los 80. El número de parejas reproductoras crecía, de 5 al inicio de las observaciones a 2 decenas y más para los 2000, y eso lo vinculaban con la protección del entorno. Aún así, la recuperación nunca es instantánea. Donde el suelo se perdió, el pasto no vuelve en una sola temporada. Primero se fijan los musgos, luego las gramíneas, y solo después regresan comunidades complejas. Los científicos escribían directamente que parte del daño se notará durante décadas. Esta historia tiene otra capa: las observaciones climáticas. En la isla funcionan instrumentos que rastrean la composición del aire y el viento en las latitudes del sur. Hay pocos puntos así, por eso la isla es importante para la ciencia mundial. Es otra razón por la que intentan cuidar su estado. En 2025, eso volvió a quedar claro. En la isla se desató un gran incendio y evacuaron a todo el personal de la estación en un barco. El fuego cubrió gran parte del territorio y la infraestructura sufrió por el fuego y el humo. Para una isla así, es un golpe que tarda en sanar. Si miras todo junto, sale una cadena estricta. El desembarco de 5 vacas, el crecimiento de la población, la degradación de los suelos, la cerca, la reducción masiva y la eliminación final. Aquí no hay misterio, hay la matemática de una isla: poca tierra, recuperación lenta y pezuñas grandes. Los científicos que vivían en la isla claro que estaban en contra de la eliminación, pero no podían hacer nada. Estaban impactados. Primero por la escala, porque solo 5 animales dieron descendencia de miles. Segundo por las consecuencias. El hato cambió la isla más que muchas tormentas. Y tercero por la decisión. Hubo que eliminar a todos los descendientes, aunque eran un ejemplo vivo de selección natural. La historia de la isla de Ámsterdam a menudo suena como una leyenda de supervivencia, pero es mejor leerla como una advertencia. En las islas, cualquier población invasora crece rápido y frenarla es difícil. Un error de una sola temporada puede arrastrarse un siglo y exigir medidas duras. El propio Hurtán difícilmente imaginaba que su intento de asentamiento en una isla deshabitada terminaría en una tragedia así. Pensaba en carne, en reservas, en la supervivencia de su grupo. Pero las islas no perdonan, ni decisiones racionales si rompen el equilibrio. Sobre todo donde la naturaleza construye su ecosistema muy lentamente. Por eso las reglas modernas para territorios remotos son tan estrictas. Cualquier introducción de animales y plantas se revisa y el acceso se limita. La isla de Ámsterdam se volvió un ejemplo que citan los ecólogos cuando explican por qué no se puede dejar fauna sin control, ni siquiera en un pedazo de tierra sin gente. La historia de Ámsterdam es simple en cronología, pero despiadada en el resultado. 5 vacas abandonadas en 1871 crecieron hasta miles, destruyeron el ecosistema y al final fueron víctimas de una eliminación total para salvar una isla única. ¿Fue lo correcto? ¿Qué opinas tú? ¿Valía la pena eliminar miles de animales o existía otro camino? Escribe tu opinión en los comentarios.